Bendiciones, hermanos. Nos encontramos hoy aquí para un segmento más de este especial del mes de la Biblia, donde tendremos el placer de hablarles sobre los personajes de Josué y de Samuel. Y también vamos a hablar cómo se reflejan un poco en los evangelios. Y aquí me acompaña Víctor Mañón. Un placer estar aquí contigo, Cristian. Realmente una sapiencia en persona. No, ha sido tú sabes que tú eres un buen amigo con el que hemos compartido un buen poco ya sobre estudio bíblico. Y hoy mi parte presentándome, Cristian Fernández, hemos estado colaborando con el podcast Radicales, que tú también lo has visto. Sí. Y hoy vamos a estar siendo parte de un especial. Entonces, dime, Víctor, ¿qué son las cosas principales que te llegan a la cabeza con la historia de Josué y de Samuel? Bueno, a veces lo que uno siempre tiene en mente es la valentía. El micrófono, que no se te olvide. Yo sé que sí, tu primera vez aquí en cabina. Estoy un poco tímido, pero siempre la valentía, como esfuérzate, sé valiente. Y nada, también la historia de Samuel es muy interesante porque siempre como que es un llamado que le hace Dios especialmente a él. Entonces vamos a verlo en detalle, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, recordándote, pegada bien el micrófono, que sé que te lo está acostumbrado aquí en el set. Perdón. Pero vamos a hacer este estudio bíblico entonces en conjunto. Y para empezar, vamos a hablar del personaje de Josué. Y nos vamos a ubicar donde encontramos a Josué por primera vez en la Biblia. Okay. Normalmente las personas piensan en Josué y piensan de una vez en el libro de Josué, porque sí, directamente tiene su nombre. Exacto, que Dios lo llama, entonces como que hay uno que empieza a decir, pero este es Josué, y entonces... Pero lo interesante con el personaje de Josué es de que si uno presta atención al Pentateuco, Josué aparece varias veces previo a su libro, digamos. A su libro, exacto. A su protagonismo en la conquista. Exacto. Y lo interesante es que la primera vez que tú encuentras a Josué es en el capítulo 17 de Éxodo, del 8 al 16, que ocurre esa famosa batalla en la que Moisés tienen que levantarle los brazos porque cada vez que bajaba los brazos empezaban a perder. Y es contra Amalek, uno de los descendientes de Saúl. Que dentro de Génesis en específico, vamos a estar haciendo muchas referencias a Génesis, según vayamos avanzando. Que nosotros conociéndote, ¿qué es el agua? ¿Quién camina el agua? Jesús. Okay. Sí, siempre hay como una conexión. Siempre uno vuelve al principio. Sí. Y en el caso de Amalek, Amalek se menciona en Génesis entre los descendientes, en la genealogía de Esaú, que si mal no recuerdo es Génesis 36, que menciona la genealogía de los que van a ser descendientes de Esaú, los principales entre ellos los edomitas, que van también a jugar un papel importante luego en todo el tema de la historia de Israel. Pero Amalek en específico es como el peor de los descendientes de Esaú. Así es como se caracteriza a Amalek. Y se coloca en cuanto a la característica que se le da en esa genealogía a Amalek, se coloca en la misma posición de los amorreos, que van a ser muy importantes en todo el tema de la conquista. Los amorreos y los cananeos. Exacto. Que básicamente amorreo y cananeo es la misma palabra. Okay. Son palabras sinónimas. Porque cananeo es más una designación geográfica
cuando se utiliza que necesariamente una designación tribal. Aunque se identifica como una tribu aparte, pero normalmente se utiliza para englobar a todo el que vivía en la tierra de Canaán. O sea, que uno es una tribu y uno es una tierra. Exacto, pero se usan de manera sinónima. Y al mismo tiempo, amorreo se usa de la misma forma. Amorreo, pero en el sentido étnico. Ya, como nosotros conocemos indios, digamos. Exacto. Amorreo es más en el sentido étnico de todas las tribus que estaban en la tierra de Canaán, que eran cananeas. Su conexión étnica, la Biblia la ve en los amorreos. Que los amorreos básicamente son los primeros babilonios, por así decirlo. Ok. Entonces, esa distinción constante entre Israel y Babilonia está desde el principio de Génesis y eso se va a continuar desarrollando. Y vamos a tocar unos cuantos puntos de eso más adelante. Pero de ahí entonces salen, digamos, todas esas de Babilonia, israelita. Sí, lo que amorreo viene a ser una designación general porque el gran rey de Babilonia, que fue Hammurabi, del primer imperio babilónico, era un amorreo. Oh, ya, o sea, que esa se viene todo. Y él fue el que unificó. O sea, esa gente está peleando Sí, eso sí, eso siempre ha sido guerra. Guerra entre Israel y... Pero en el caso en específico de todas estas tribus, siempre se le engloba de esa dos maneras, cananeo o amorreo, en referencia a esas dos formas de verlo, una geográfica y otra étnica. Y la étnica en gran parte es la más importante, porque la etnia engloba la parte religiosa y una de las cosas que va a estar en foco en la conquista es los incircuncisos. Exacto. Una de las cosas que va a estar en foco en la conquista es las prácticas religiosas de las tribus que están dentro de la tierra de Canaán. Entonces, ya saliendo del paréntesis, volviendo a Josué, también uno lo ve constantemente como un asistente de Moisés o un discípulo. Da esa connotación, se le habla como un asistente, un servidor de Moisés, pero es más el papel que uno lo ve como una mano derecha, alguien que siempre está ahí dándole todo. Como una antorcha, como que alguien está tomando la carrera y no, te toca a ti ahora. Exacto, y porque es como esa idea de que te lo van introduciendo a través de la narrativa porque él va a ser el sucesor, obviamente, y te van dando esas pistas. En lugar de que tú lo ves como asistente, va a ser en Éxodo 24, 13, Éxodo 33, 11 y el número 11, 28. Uno lo va a ver como un asistente de Moisés en diferentes ocasiones. Una de ellas, por ejemplo, cuando Moisés sube al monte, él se queda a esperarlo en la ladera del monte. El pueblo comete el pecado y lo interesante es que del becerro de oro, lo interesante es que ni Moisés ni Josué estaban cuando se cometió el pecado. Estaba como en un lugar intermedio. Exacto, él queda exento de toda culpa en gran parte y al mismo tiempo tú lo ves cuando, como los espías también, pasa ese suceso interesante de que van Moisés envía 2 espías, uno por cada tribu, a investigar la tierra de Canaán y solamente él y Caleb son los que no desfallecen frente a la amenaza de los gigantes, que tiene una conexión directa con las prácticas culturales de los amorreos. O sea, que él era ahí valiente desde hace ya Dios lo tenía. Exacto. Y es muy interesante que luego, vamos a hablar un poco de ese tema con Samuel, luego se va a dividir Israel cuando ocurre la guerra civil cuando Salomón, en el libro de Reyes, se va a dividir Israel en las 12 tribus, se van a dividir en los reinos del norte, que son 10, y van a apostatar completamente. Y las 2 tribus, la de Benjamín y la de Judá, junto a la de Leví, que no tenían ningún territorio, porque no le tocaron en la repartición, por mandato del Señor. Okay. Y tú vas a tener esa división de 10 y 2 tribus también en la gran escala de las cosas luego, en el tiempo de la monarquía.
Igual como los espías que 10 no creyeron en el Señor y 2 sí creyeron. Tú vas a tener esa misma situación luego. Eh, y también, con Josué, una de las cosas que muchas veces la gente se sorprende o tal vez se enfoca de una gran manera es en la apertura del primer capítulo de Josué, cuando Dios le dice que se esfuerce y sea valiente. Sí. Pero ya esa situación se había dado atrás en el Pentateuco. ¿Cómo? Porque a Josué lo designan en 2 lugares diferentes en el Pentateuco como, o la Torá, como sucesor de Moisés. Y es en Números del capítulo 27, del 12 al 23, y en Deuteronomio 31, del 1 al 23. Son los 2 recuentos de cuando se le designa como sucesor de Moisés. Y se utilizan esa misma frase de esfuérzate y sé valiente. Pero exactamente igual en la Biblia. Sí, se utiliza de la misma manera. Porque es haciendo la conexión de, principalmente con el caso de Deuteronomio, de el libro está cerrando y el libro de Josué va a ser la continuación de lo que se quedó pendiente en Deuteronomio. Y al mismo tiempo, cuando en el cierre directamente de Deuteronomio, se da esa confirmación de que el pueblo siguió a Josué y automáticamente tú pasas al próximo libro de toda la historia de cómo el pueblo siguió a Josué. Sí. Y eso es algo que pasa mucho en la Biblia, que a veces las personas pierden de vista, de que los cierres y las aperturas de cada libro muchas veces tienden a estar conectadas si tú le prestas la atención debida. Si tú lo ves bien, dice continuará. Básicamente. Entonces, en el caso de Moisés, él le entrega la antorcha, por así como tú decías, a Josué, y tú tienes la situación de que Moisés predice, profetiza sobre un profeta que vendrá luego de él, que sería más grande que él. Y el pueblo está a la expectativa de eso. Y automáticamente tú tienes al sucesor de Moisés, que es Josué. Y se van a hacer muchos paralelismos entre Josué y Moisés. Y el nombre de Josué a nosotros no nos hace el sentido en español, pero en hebreo es Yehoshua y Jesús en hebreo es Yeshua. Y porque Jesús es la versión abreviada de Josué. Al mismo tiempo hay otra versión abreviada, que hay otro profeta que tiene ese nombre como abreviación, que es Hosea. Okay. Que es el libro de Oseas para nosotros. Oh, ya, wow. Es otra abreviación que Hosea es como salva o salvado, pero más cercano a eso, pero Yehoshua es Jehová salva o Dios o Yahweh salva. En el caso o Yahweh es salvación, Yeshua significa también lo mismo. En las versiones griegas de la Biblia, el libro de Josué se llama Jesús, que Jesús en griego. Y la conexión es más directa. O sea, ya ahí se pasaron ya directamente. Exacto. Y porque nosotros vamos a hablar al final un poco más de eso cuando hagamos todos los paralelismos, pero a Jesús, una de las cosas que se pierde es que la gente dice Jesús es un segundo Moisés, un nuevo Moisés, un nuevo Adán, la raíz de David, un nuevo David, etcétera. Pero la conexión que mucha gente no hace es Jesús es un nuevo Josué también. Sí, no, por la connotación de que es como conquista, entonces eso viene como... Sí, y vamos a hablar un poco de esa situación más adelante. Pero, viendo los paralelismos directamente, Yahweh se aparece a Moisés en la zarza y a Josué se le aparece el príncipe de los ejércitos celestiales antes de empezar la conquista. Y utiliza el mismo lenguaje que se utiliza en la zarza de quítate las sandalias porque el lugar que estás es santo. Sí. Es utilizado también por el príncipe de los ejércitos celestiales, que es la figura que se conoce en el Antiguo Testamento como el ángel de Yahweh. Que
Y en la zarza también, si se lee con cuidado el recuento de la zarza, dice que en un pedazo dice Moisés hablaba con Yahweh, o con el Señor. Y en otros pedazos dice el ángel le hablaba a Moisés desde la zarza. Entonces, O sea, como que hay una hay, diferencia como que hay, entre medio. porque la idea es, en el Antiguo Testamento, normalmente, cuando hay una aparición de que alguien puede ver a Dios, la idea es de que se está viendo al ángel. Sí, porque regularmente uno ve en la Biblia que Dios como que uno no lo puede ver y si el que ve su rostro, pues muere. Claro. Pero al ángel tú sí lo puedes ver. Claro. Y es el mismo paralelismo que luego hace Jesús, de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, no fue algo que Jesús se inventó, era algo que ya venía en el Antiguo Testamento, porque para la iglesia primitiva, el ángel de Yahweh y Jesús eran la misma persona. Ok, eso es como que Jesús es alguien que tú puedes ver, o sea, es alguien como para ver a Dios a través de él. Exacto. Y lo interesante es de que si ponemos en esa balanza, Moisés ve a Dios de esa manera, Josué también ve a Dios de esa manera, y Jesús es la manifestación en carne de lo que ellos vieron. Por eso Jesús dice de que Abraham vio sus días y se regocijó. Y de que él era antes que Abraham también. Porque si tú lees la historia de Abraham con calma, principalmente cuando ocurre la destrucción de Sodoma y Gomorra, uno de los ángeles era claramente Yahweh, de los 3 ángeles que se le aparecen. Pero, pequeños datos interesantes. Avanzando, Yahweh le asegura su presencia, le asegura que su presencia va a estar con él a Moisés. Pasa lo mismo con Josué, o sea, un tema muy importante al principio del libro. Dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Moisés guía a Israel de una manera milagrosa a través del Mar Rojo. Josué guía a Israel de una manera milagrosa a través del Jordán. Otro dato importante, Jesús se bautiza en el Jordán, que es el inicio de la conquista. Claro. Eso es algo que también se pierde muchas veces. Y Moisés intercede por Israel para que Dios no lo destruya cuando se rebelan. Y ese famoso episodio cuando Dios se les revela a Moisés de una manera distinta, que dice que él vio la espalda de Dios. De Dios. Es esa misma en ese mismo momento es que también él intercede para que Dios no lo destruya. Aunque bueno, hay muchas situaciones en las que Moisés tiene que interceder por el pueblo. Es una temática muy importante también. El canzón. Sí, y al final de su vida Moisés se lo recuerda de que por ustedes yo no pude entrar, por ustedes. Óyeme. Porque hubo un momento que simplemente perdió la paciencia. Y Josué también tiene que interceder por parte del pueblo por el pecado de Acán, la famosa pelea que pierden luego de conquistar a Jericó, porque Acán cogió algo de lo que había en Jericó, del botín, que no se podía coger nada. Sí, se convirtió en anatema. Exacto. Y en ese momento Josué también tiene que interceder de una manera muy parecida a la que Moisés intercedió por el pueblo. También tú tienes que Moisés lleva el pacto al pueblo, o sea, que él entrega el pacto al pueblo. Y Josué les pide al pueblo que ratifiquen su compromiso con el pacto. Tanto luego de cruzar el Jordán como al final de su vida. Entonces, también Moisés, al final de Deuteronomio, de la Torá, del Pentateuco, da un discurso despidiéndose y diciéndole al pueblo lo que han de hacer y cómo va a ser su vida en la tierra prometida y todo este tema. Y básicamente, en verdad, luego de lo interesante de Deuteronomio es que Moisés da todo el discurso diciéndole la ley de nuevamente, lo que deben de hacer, de lo otro. Pero ese último pedazo del discurso es como que en Deuteronomio 31, luego de designar a Josué, ustedes van a fallar y van a hacer todo un desastre. Yo no sé ni es como que yo no sé ni para qué se lo estoy diciendo. Yo se lo digo, pero ya ahí me limpié yo. Exacto. Allá ustedes.
Es muy interesante ese tema. Y cuando Josué se despide también del pueblo, está todo ese tema de que implícitamente Josué entiende que el pueblo va a terminar fallando de una manera garrafal, porque Josué se lo dice, o sea, yo y mi casa serviremos al Señor, o sea, yo no sé de ustedes, porque hay como, queda esa duda de que el pueblo no está lo suficientemente comprometido. Tal vez esfuérzate y sé valiente no eran por los gigantes, porque él tenía experiencia. Y hay una parte incluso en el libro de Josué de que esa frase de esfuérzate y sé valiente se repite de Josué hacia el pueblo, ya luego de la conquista, si mal no recuerdo, porque ya lo que se está haciendo es esa transición de que la responsabilidad va a quedar en manos del pueblo. Porque, ya acercándonos a terminar de hablar de Josué, la conquista, el marco de la conquista, fue un castigo divino. Es así que se presenta. Muchas veces todo el tema de la matanza, la violencia, mucha gente le choca, porque es como cómo Dios pudo comandar a los israelitas a matar y demás. Pero cuando tú ves todo holísticamente, la idea de la conquista no empieza en Josué. No es algo que se le ocurre a Josué. La idea de la conquista es en Génesis 15, cuando Dios le promete a Abraham que su ascendencia iba a ser como la arena del mar. Exacto. Y como las estrellas del cielo. Sí. Pero también, luego de que Dios pacta con Abraham, él le dice que la tierra donde él estaba, su pueblo la iba a heredar toda la tierra donde él estaba, y le dice los límites de la tierra de manera muy limitada en ese espacio, porque ya en Josué se habla de los límites y de la división de la tierra mucho más ampliamente, y en la Torá, porque Josué básicamente termina dividiendo la tierra de una manera que Moisés dijo que debía de dividirse. Yo sé que ya eso estaba designado. Exacto, ya estaba designado. Y en el caso de la promesa de Abraham, esa se da en grandes rasgos, y Dios le dice que ellos van a durar un tiempo esclavos en una tierra extranjera, lo que pasó en Egipto. Y aparte de eso, cuando salieran de ahí, que iba a ser luego de 400 años, que fue lo que lograron en Egipto. Todo ya estaba... Cuando salieran de ahí, luego de 400 años, entonces él iba a juzgar, o sea, Dios iba a juzgar a los amorreos, porque la maldad de ellos no había llegado al colmo. Y la idea, o sea, la manera en la que se presenta esa promesa sobre los amorreos, también es una repetición en el lenguaje muy parecida a el diluvio. No, y al diluvio y a los tiempos actuales del apocalipsis, o sea, como que todo tiene relación. Así. Exacto. Y la manera cuando Dios dice que va a destruir el mundo a través del diluvio, la idea es de que él dice que se menciona que su espíritu no iba a contender con el hombre por más de 120 años. Mucha gente entiende de que eso es que la gente no iba a vivir más de 120 años, pero la idea es, según los estudiosos, es de un límite de tiempo que Dios puso. Después de 120 años voy a destruir todo. Y cuando tú lo relacionas con la vida que se menciona, la vida los tiempos de vida que tuvo Abraham y cierta otra cosa que hay en Génesis, algunos detalles, el diluvio comienza 120 años después de que Dios lo dice. De que Dios le dice a Ana, ¿no? Y entonces, encima de eso, tú tienes el tema de que la manera en que se habla en Josué, de la destrucción de todas las cosas, de que no quedó un alma, etcétera, es muy parecida a cómo se habla de la situación que ocurre después del diluvio, que no quedó ningún alma viva y todo ese tipo de cosas. Conectando ahí. Exacto. Porque la idea es de que Israel está siendo una herramienta del juicio de Dios. O sea, Israel no está matando por su propia voluntad, sino están siendo una herramienta de la mano de Dios. Y eso puede ser chocante en un punto, pero es un tema muy común en la Biblia. Porque, por ejemplo, cuando Israel es juzgado por Dios, la gente es Babilonia, Asiria y Babilonia, que
masacran a Israel, básicamente. Sí, ahí Israel pierde, no recibe el castigo. Y el lenguaje que se utiliza es muy parecido al del diluvio también, porque es el marco general de los juicios de Dios en la Biblia. Y también el lenguaje parecido a Sodoma y Gomorra, la Torre de Babel, etcétera. Es interesante porque a veces podríamos caer en el error de decir, no, Dios es malo y lo está... No, y Dios es claro de que había algo que él tenía que raer, o sea, algo que él tenía que eliminar de raíz. Y es las prácticas paganas de esos pueblos, no era simplemente porque se le dio la gana, sino de que la idea está mucho más contenida en Génesis 6, con el diluvio, que está todo el tema de los gigantes, pero la idea detrás es el tipo de rituales religiosos. Y una de las prácticas que tenía que ver con eso de lo que se podía llamar clanes de gigantes o tribus de gigantes, que es lo que se utiliza más académicamente para referirse a ese tipo de situaciones, son las prácticas paganas de sacrificio de niños, canibalismo, que ahí ya no es tan malo. Exacto. Si tú te pones en la situación actual y yo te dijera, bueno, mira, hay en un país que están sacrificando niños y comiéndose gente, sí. Y van a invadir para parar con eso. Tú dices, tú no vas a decir, no lo hagan. O sea, uno lo pone en una balanza. Tú dices, claro que hay que eliminar eso. Sí. Y esa es la idea que hay detrás. Aparte del aspecto religioso de los gigantes, que no tenemos tiempo para hablar de todo ese tema aquí, pero el ritual, básicamente, en términos cristianos, el tipo de ritual cuando se refiere a los gigantes es posesión demoníaca, la práctica. Entonces, todo eso es lo que está detrás de la visión de los amorreos. Y eso es lo que se quiere destruir. Que él decía, no tomen, no se lleven ni siquiera una hojita de ahí. Sí, porque la idea es que todo está contaminado todo por esas prácticas. Y al mismo tiempo, la idea también es de que Israel no debe contaminarse con todo eso. Y ahí caemos entonces en Jueces. Que Josué dice que todas las promesas que se le habían hecho de la tierra a Abraham, así que termina el libro en Josué 23:14, él declara que todas las promesas se habían cumplido de la tierra. Y entonces lo que quedaba era de que Israel terminara de tomar posesión. Que gobernara sus tierras. Exacto. Y a través del libro de Josué quedan ciertos lugares que te dice claro que no fueron conquistados porque Israel tuvo miedo. Y ahí vuelve la idea de lo que pasó con los espías. Nuevamente también. Sí. Y en Jueces, que es la parte de transición a Samuel, tú vas a tener todo ese problema constantemente de los pueblos que no conquistaron siendo piedra de tropiezo. O sea, sus dioses, su práctica y la corrupción moral que comienza a haber en Israel se ve directamente en los jueces de una manera exorbitante. Porque Jueces es básicamente un ciclo de descenso al abismo del pueblo de Israel, que empieza con Josué entregándole básicamente las cosas. O sea, comienza con la muerte de Josué y ellos haciendo las cosas bien durante capítulo y medio. Durante capítulo y medio, más o menos. El ángel de Yahweh abandonándolos. El ángel de Yahweh abandonándolos. Y luego pasa a las diferentes historias de los otros jueces. Oye, pero qué interesante. Y la última historia del libro de Jueces, que tiene que ver con una guerra civil también, y básicamente la destrucción de la tribu de Benjamín, está contada básicamente como la destrucción de Sodoma y Gomorra. O sea, Israel termina igual que Sodoma y Gomorra, y al mismo tiempo en Jueces, y al mismo tiempo no tiene ningún rey, nadie que los guíe. Porque la idea de en Jueces es la contraposición de lo que pasa con Israel cuando no tiene guía. En Josué era la guía y Moisés eran las guías del pueblo. Y los jueces son estos reemplazos de Josué y de Moisés. Pero son reemplazos completamente imperfectos. Entonces la Biblia como que siempre nos está dando un mensaje de que sin Dios es un poco... se ve lo que se pasa. Exactamente.
Y en el caso de los jueces, un libro interesantísimo, muy oscuro en muchas de sus temáticas, pero es porque la idea es qué pasa cuando Dios no está presente. No, y el tema de los gobernantes también, porque Ujú, muchas veces aquí lo vemos en la actualidad y todo, entonces tú como que comienzas a conectar y ver la Biblia lo ujú. que te enseña a través de eso. De que, Y ahí entonces, al final de Jueces, entra, hay dos historias, la que te mencioné, de la destrucción de la tribu de Benjamín, pero también está la historia de cómo la tribu de Dan, habiendo fallado de conquistar sus tierras, conquistan otra ciudad que no era la que le tocaba conquistar. Y ambas historias son en gran parte de cómo esas dos tribus tenían una maldición que pesaba sobre ellos. No hay mucho tiempo para explicar todo eso. Pero ambas historias tienen una. Ambas historias tienen una relación con Samuel. Porque como se introduce el libro de Samuel, es muy. Y la historia de Elcana y Hannah, la mamá de Samuel, la mujer estéril que no puede dar a luz. La manera en que se enmarca es muy parecido a, a las dos historias de la destrucción de esa tribu. Pero en este caso, eh, la manera en que termina es en el nacimiento de un hijo que va a ser una buena semilla. Y Samuel, como personaje, hay dos cosas, hay tres cosas importantes que podríamos mencionar y que lo conectan a Jesús. Tiene un nacimiento milagroso. Pero lo interesante es que el nacimiento milagroso que tiene Samuel está más directamente relacionado con Juan el Bautista. O sea, la manera en que nace Samuel es muy parecida sí, a la situación que hay con Zacarías y su esposo. Porque no podía... Exacto. Y al mismo tiempo él tiene el Samuel se presenta como una persona que es alternativa a la casa de Elí. O sea, alguien que es un profeta aparte de lo que era digamos, los sacerdotes establecidos, del pueblo. Igual que Juan el Bautista. Y al mismo tiempo, él establece su propio altar. También, él llama arrepentimiento al pueblo. Y él es el último juez de Israel. Como Jesús dice que Juan el Bautista es el último de los profetas. Y hay un episodio muy importante que a las personas se le olvidan, que lo conectan también con toda esta temática de Josué y Moisés, de ver a Dios a cara, que es el encuentro que Samuel tiene con Dios pequeño. En 1 Samuel 3, del 4 al 14, que Samuel, levántate, que siempre se cuenta en la escuela bíblica. Sí. Hay algo muy interesante en esa historia, que la gente lo pasa por alto también. Porque uno se concentra tanto y uno está tan acostumbrado a escuchar la historia. Sí, uno simplemente lo llamó varias veces y se despertó varias veces. Pero hay algo súper interesante de que la historia se introduce de que él estaba durmiendo cerca del arca. Y ya se ha dejado clara muchas veces de que el arca es el trono de Dios, donde habita la presencia de Dios. Y ahí es que comienza a llamarlo. Pero cuando duerme cerca del arca. Exacto, cuando duerme cerca del arca. Pero en el versículo 10, cuando lo llama por tercera vez, dice que que la voz se paró y llamó a Samuel. O sea, habla directamente y no es algo poético, porque tú no estás ni siquiera en una poesía, tú tienes una narrativa. Pero ¿cómo así que la voz se paró? Que hubo un paro. O sea, de que como una persona parada. O sea, que alguien se paró cerca de Samuel y lo llamó. Ya. O sea, como que tú no me escuchas. Exacto. La idea es como que Dios estaba en el trono. Lo estaba llamando lo estaba llamando varias veces desde el trono. Uh-huh. Y finalmente él se para y lo llama. Pero directamente. Eso pasa ahí mismo. O sea, eso uno lo ve ahí mismo. Exacto. En el verso 10 se ve directamente que lo dice, hace ese detalle de que se paró. Porque la idea es de que el ángel, o sea, Dios, que es el ángel también, el ángel de Yahweh, uh-huh, lo estaba llamando directamente a Samuel. Y luego de que lo llama, entonces le da la información de todo lo que va a pasar con la casa de Elí y que él iba a terminar siendo básicamente el reemplazo de Elí.
Que interesantemente, entonces ya pasando a la tarea que sería la de Samuel, es iniciar la monarquía de Israel. Y la historia de él y de Eli es muy parecida a lo que va a pasar con Saúl y David también. De uno desechado y el otro favorecido. Es básicamente lo que pasa con Eli y Samuel, que son lo que introduce, la narrativa de ellos la que introduce todo el libro. Es lo que va a pasar con Saúl y David también. De que uno es favorecido y el otro es desechado. Y es también esa temática de Caín y Abel, que se da constantemente si uno tiene los ojos para verlo. Que, por ejemplo, en el caso de Saúl siempre está constantemente intentando matar a David. Y se dice que Saúl era un agricultor. Lo presentan como un agricultor a Saúl. Y David era un pastor, igual que Abel. Y esa situación constantemente se está dando. Interesante. Entonces, lo que pasa con Samuel es de que él tiene la difícil tarea de iniciar todo ese proceso de la monarquía, pero al mismo tiempo ocupa ese mismo espacio que luego va a ocupar Juan el Bautista, de presentar al verdadero rey de Israel. Como un mediador siempre. Exacto, como un mediador. Siempre está diciendo, oye, tienes que ir por este camino, Dios te dice. No, y es la manera en que se presenta a Juan el Bautista también, de que él les habla a los fariseos al inicio de, creo que el Evangelio de Mateo, de que ellos iban a ser desechados si no se arrepentían. Y esa misma posición que tenía Samuel y esas temáticas del libro de Samuel, de Primera de Samuel, de alguien siendo desechado y otro favorecido. Sí, siempre está como esa visión de que eres tú el Mesías o eres tú el gran profeta o como. Y nada, ya terminando, tanto Josué como Samuel nos aportan una visión importante que tener al momento de acercarnos a los evangelios. Nosotros no vamos a entrar a profundidad en ese tema, luego tal vez en el podcast lo trataremos si hay el interés por parte de los muchachos. Pero Josué es ese aspecto de conquista que se va a presentar en los evangelios. Mucha gente pierde algo de vista, y es que evangelion, en griego, evangelion, no, es griego. El punto es un término militar originalmente. Es la buena noticia de que un general ha ganado una batalla o un rey ha ganado una batalla. Ok, ahí que está la conexión que tú me decías de que Josué. Y al mismo tiempo, donde Jesús empieza su ministerio y la ruta que Jesús toma, es básicamente, que ha sido algo que muchos estudiosos han señalado, es la ruta que se tomó en la conquista. O sea, la ruta en la tierra que se tomó en la conquista. O sea, la ruta que hizo Jesús. Exacto. Es muy parecida a la ruta que se hizo en la conquista. Y termina en Jerusalén su ministerio, donde es crucificado, que es la ciudad más importante de toda la conquista, que la conquista de David. Y es la conquista como final, la más poderosa y como la corona de toda la conquista de Jerusalén. Y en el caso de Samuel, ocupa ese lugar que va a ocupar, le da más dimensión a ese lugar que va a ocupar Juan el Bautista en la trama de Jesús, como ese profeta de transición y ese profeta que señala al elegido de Dios, que en este caso va a ser literalmente Dios, porque como habíamos visto, todo el tema del ángel, de esa segunda persona que se puede ver, que se puede tocar y se presenta a la gente, ya existía en el Antiguo Testamento. Ahora lo que estamos viendo es que asumió carne, que muchas veces es un tema difícil de entender para nosotros muchas veces, pero carne y asumir cuerpo no es lo mismo. Pero eso sería ahorita para luego. Y es una dimensión y algo con lo que quiero dejar al público con este tema que tratamos y esta tipología de Samuel y de Josué. Y en este caso de Josué directamente, que Jesús dijo en algunos momentos algunas cosas que tenían que ver con guerra. Y era en un sentido espiritual, pero como quiera que sea, hay que entender el sentido material que había en Josué. Y con esto quiero dejar al público que Jesús dijo: no crean que he venido a traer paz a la tierra.
no vine a traer paz, sino espada. Y nada. Mera guerra. Exactamente. Nada. Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer estar con ustedes. Y esto ha sido todo por este estudio bíblico de hoy, de Josué y Samuel. Bendiciones a todos. Bendiciones, muchas gracias.